La inteligencia artificial ya es capaz de crear hasta canciones. En este vídeo os voy a hablar de Suno y cómo llevo usándolo pues prácticamente 2 meses junto con ChatGPT para componer canciones desde cero. Y eso que yo soy un completo negado en todo lo que tenga que ver con composición musical. Ya os avanzo que algunos resultados os van a sorprender. Así que venga, poneos cómodos que empezamos. Bueno, Suno es la plataforma de la que os hablo. La vengo utilizando, ya digo, desde hace un tiempo. Tiene página web, tiene aplicaciones para Android y iOS, así que podéis utilizarlo como vosotros veáis más conveniente, aunque para este vídeo me es más cómodo hacerlo desde la web. A ver, en su pantalla principal vamos a poder escuchar canciones que han creado otros usuarios. Por ejemplo, esto es lo más destacado en febrero. Podríamos reproducirla en cualquier momento, por ejemplo, esta canción. ¿Vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, el número de reproducciones, los números de me gusta, los comentarios que han recibido los creadores de las diferentes canciones. Y aquí a la derecha pues podríamos ver, por ejemplo, la cuenta de esta persona, podríamos pinchar en su perfil y poder ver otras creaciones que ha hecho. Esto es como una red social de creadores de música con IA, donde vamos a poder interactuar con ellos, seguirles, escuchar sus canciones e incluso reutilizar los prompts o las guías que ellos han hecho para crear canciones. Por ejemplo, si yo quisiera una canción inspirada un poco en cómo suena esta, pues yo le podría dar aquí a este iconito de los 3 puntitos, le daría a crear y le daría a reusar prompt. Entonces me iría a mis creaciones, a mi página de crear canciones, que esta os la voy a mostrar ahora, y aquí ya empezaría a componer como yo quiera. ¿De acuerdo? De todos modos vamos por partes. Estábamos por Home. Si nos desplazamos por esta página podríamos ver, por ejemplo, las creaciones que han hecho, por ejemplo, en diferentes idiomas. Yo he puesto español. Por ejemplo, podríamos filtrar por fechas, etcétera. Nuevos lanzamientos, filtrar por categorías musicales, etcétera, ¿vale? Vamos allá, vamos al meollo. Pero nos vamos a ir a la sección de crear, ¿vale? Esta es la parte que nos interesa, porque con esta interfaz nosotros vamos a poder crear canciones de todo tipo. Yo ya os aseguro que he probado esta aplicación durante mucho tiempo y he creado canciones como este himno que, bueno, la gente que está suscrita a la Manzana Mordida Plus sabe por dónde va. Si lo quieres, lo pillas, ¡dale! No voy a pensarlo, no voy a esperar. Si lo quiero ahora, lo voy a comprar. Que si dietas, que si ahorro, eso qué más da. ¿Pa' qué preocuparse si el tiempo se va? Si hay pizza me la pido entera. Si hay gatos los pillo sin pena. El dinero va y viene, no hay que llorar. La vida es pa' gozar y pa' disfrutar. Hay que vivir la vida, viviendo la vida. Si lo quieres, lo compras, no hay despedida. Sin arrepentir, que al final solo estamos para ser feliz. Hay que vivir la vida, viviendo la vida. Si lo quieres, lo compras, no hay despedida. Sin miedo, sin culpa, sin arrepentir, que al final solo estamos para ser feliz. Ayúdala a vivir la vida. Si me apetece, lo voy a pillar. Hoy toca un postre, mañana Big Mac. Me dicen piensa antes de gastar, pero si lo quiero lo voy a pagar. Que si es caro, que si es barato, eso se decide con un clic en el acto. Si hay pizza me la pido entera. Si hay gache los pillo sin pena. El dinero va y viene, no hay que llorar. La vida es para gozar y para disfrutar. Hay que vivir la vida, viviendo la vida. Bueno, paro ahí. Esto es un himno, porque yo en el podcast de la Manzana Mordida Plus a veces tengo la coña de que cuando me dice David, me he puesto de dieta, ¿no? O Fabián dice, no sé si comprarme este gadget, ¿no? O este aparato. Y yo digo, hay que vivir la vida viviendo la vida, es decir, a tope, ¿no? Y creé una canción un poco inspirada en ese lema, pero hemos hecho cosas muy chulas. Por ejemplo, mirad esta canción que hice sobre Fabián. Todos conocéis a Fabi. Con su boina y su coleta, ¡es Fabián de Ideal Blues! Más argentino que el mate y el dulce de leche. Con su estilo único, qué tipo de rechupete. Con una altura discreta, pero
viajando por el mundo con su MacBook en la maleta. Es Fabián, el Che Manzana, la estrella del podcast que a todos nos completa. Cambia de MacBook como quien cambia de medias. En YouTube la rompe, en el podcast la media. Bueno, si queréis las canciones completas me las pedís. Lo cierto es que, como veis, el resultado es muy bueno, ¿no? Entonces yo os voy a enseñar a hacer esto, ¿de acuerdo? Por supuesto, Suno es una herramienta que tiene mucho potencial, que se pueden hacer muchas más cosas. Si queréis un curso de Suno, y veo que, bueno, el vídeo tiene interacciones, lo vamos a hacer, ¿vale? Así que no os preocupéis. Vamos a componer una canción. A ver, lo que tendríamos que hacer en este caso es, primero, decidir si queremos que la canción sea una canción personalizada o simplemente darle a Suno una descripción de lo que queremos y ya está. Puede ser en inglés o puede ser en español. Por ejemplo, yo le voy a decir que quiero una samba, yo qué sé, que hable sobre Apple, por ejemplo, ¿no? Entonces, elegiríamos el modelo. En este caso yo recomiendo siempre utilizar el V4, que es el modelo más reciente de Suno. Y luego aquí, pues, podemos elegir cualquiera de estas dos opciones. Yo, a ver, aconsejo utilizar esta, que es el modelo más creativo de Suno, el Re-Mi. Y luego el Workspace es, digamos, el espacio de trabajo donde tú vas a empezar a aglutinar todas las pruebas que vas haciendo. Yo, por ejemplo, tengo uno de la manzana mordida, donde tengo todo canciones relacionadas con la manzana mordida. Y luego tengo uno más personal, con canciones relacionadas con mi día a día. Entonces, yo le voy a dar a crear. Y automáticamente Suno, y además de forma rapidísima, me va a ir creando dos temas musicales sobre cada propuesta. Yo en este caso, una samba que hable sobre Apple. Yo podría aquí poner, por ejemplo, himno pop que hable sobre Apple. Le doy a crear. Y mientras se va creando la samba, ya automáticamente también se está creando el himno pop. Entonces, fijaos qué rápido ya se ha creado una de las propuestas de samba. Vamos a escucharla. Toqué la manzana, mis labios probé algo tan caliente. GLC que parecen flashing little bugs. Vale, vamos a seguir. Toqué la manzana. Horrible. Vamos al himno pop. Me dijeron que si me pongo pa' mí un hit de los 100, quizás los que nos saludan. Mal. Me dijeron que si me pongo pa' mí un hit de los 100 is. Mal. Vale, esto os puede pasar si lo hacéis así, ¿vale? Yo os voy a enseñar cómo evitar esto. ¿Que no nos gusta lo que nos ha dado Suno? Pues simplemente le damos al icono de los tres puntitos, lo movemos a la papelera y nos lo quitamos de aquí para no distraernos, ¿de acuerdo? Entonces, le damos a mover a la papelera, movemos a la papelera y movemos a la papelera. Entonces, a nosotros nos interesaría, en este caso, hacer una canción personalizada por nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de ChatGPT. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo ya ChatGPT preparado y le voy a decir que me ayude a componer lo siguiente. Quiero que compongas una letra para un himno pop relacionado con Apple y su historia. Me gustaría que la letra, pues, hable un poquito sobre Steve Jobs, también sobre la era de Tim Cook, y por supuesto que mencione algunos de los productos más populares de su historia. Voy a añadir, me gustaría que en la letra se indique correctamente el verso de la canción, que se indique también el coro y todas esas características que tiene que tener una buena composición. Listo, entonces yo voy a enviar esto a ChatGPT, es suficiente, o sea, no os hace falta el ChatGPT pago, realmente la versión gratuita ya os va seguramente a componer un tema bastante bueno. Y bueno, aquí estamos viendo como ya nos está sugiriendo una canción titulada El sueño de la manzana. Y aquí vemos ya, por ejemplo, el verso, ¿no? En un garaje comenzó un sueño que cambió el mundo.
Yo he puesto verso en singular, pero podéis poner varios versos, por supuesto, ¿de acuerdo? O sea que esto, al final, nosotros vamos a poder personalizarlo con ChatGPT interactuando. Si hay algo que nos cuadra, pues se lo podemos pedir a ChatGPT para que lo modifique. En fin, yo creo que no nos vamos a complicar para estas demostraciones. Al final, lo bueno es que cada uno pruebe Suno por su cuenta y pueda hacer creaciones de todo tipo. Entonces, yo ya he copiado la letra. Entonces, yo aquí en Lyrics pegaría la letra, ¿de acuerdo? Entonces ya la tengo aquí pegada con su verso 1, precoro, coro, verso 2, etc. Y como es un himno pop, yo le he pedido que sea un himno pop, aquí en estilo musical vamos a tener que ir marcando los diferentes estilos. Suno nos sugiere varios, siempre predeterminados, yo podría ir dándole, y según vaya dando, se van separando por comas. Bueno, cuanto más concreto, pues siempre va a ser mejor. Entonces yo aquí voy a poner himno pop, ¿vale? O pop anthem. Y luego aquí, esto de persona, os lo explicaré en el futuro curso que hagamos. Esto sirve para que cuando haya una canción que tenga una voz que nos guste mucho, podamos crear canciones futuras utilizando esa misma voz. Pero insisto, esto no creo que dé para este vídeo. Entonces, aquí pondríamos el título de la canción, que se llama El sueño de la manzana. Lo pegamos aquí y le damos a crear. Entonces, bueno, vamos a crear 2 propuestas en cuanto le demos al botón, pero yo por si acaso quiero otras 2. Y vamos a escuchar las 4 propuestas. Por supuesto, cada creación que hagamos consume créditos. Yo, por ejemplo, ahora tengo 1470 créditos. Una suscripción a Suno no es cara y realmente con un mes que pagues te da para cientos y cientos de canciones. Vale, aquí tendríamos la primera de las propuestas. En un garaje comenzó un sueño que cambió el mundo. Stevie Wonder con un plan. No me gusta. En un garaje comenzó un sueño que cambió el mundo. Stevie Wonder con un plan, en los 80 hicieron boom. Una manzana mordida, un mensaje de rebelión. Piensa diferente, sigue el ritmo de tu corazón. De la Macintosh a la iMac azul, con el iPod la música brilló. Después el iPhone y todo cambió. One more thing, y el futuro llegó. Porque todo empezó con una idea, una chispa y una estrella. Del tan recuerdo al infinito, con cada keynote un nuevo mito. Hoy seguimos en la era Cook, pero el ADN sigue ahí. De la Mac al Apple Watch, el futuro está aquí. No está mal, no está mal. Sí que os doy un consejo, y es que los números se los escribáis. Porque yo ya, que llevo usando Suno varios meses, he observado que los números a veces se le atragantan en español. Entonces es casi más importante que los escribáis en letra y así los lee. Vamos a ver las 2 propuestas, pero ojo, esta me ha gustado, ¿eh? Esta la voy a marcar con un me gusta para tenerla ahí identificada. Ahí. Venga, vamos con las otras 2. En un garaje comenzó un sueño que cambió el mundo. Stevie Wonder con un plan, en los 80 hicieron boom. Una manzana mordida, un mensaje de rebelión. Piensa diferente, sigue el ritmo de tu corazón. De la Macintosh a la iMac azul, con el iPod la música brilló. Después el iPhone y todo cambió. One more thing, y el futuro llegó. Porque todo empezó con una idea, una chispa y una estrella. Vamos con la otra. En un
garaje comenzó un sueño que cambió el mundo. Stevie Woz con un plan. En los 80 hicieron boom. Una manzana mordida, un mensaje de rebelión. Piensa diferente, sigue el ritmo de tu corazón. De la Macintosh a la iMac azul, con el iPod la música brilló. Después el iPhone y todo cambió. One more thing, y el futuro llegó. Porque todo empezó con una idea, una chispa y una estrella. Desde 84 al infinito, con cada keynote un nuevo mito. Hoy seguimos en la era Cook, pero el ADN sigue ahí. No está mal, pero es verdad que quizás me quedaría con la del sueño de la manzana. Por supuesto, podríamos probar con la misma letra diferentes estilos, podríamos poner rap, etc. Yo, si no tenéis muy claro por dónde encararlo, os recomiendo que reutilicéis un prompt de estas que son muy populares y que os guste mucho, porque os pueden dar resultados incluso bastante sorprendentes. Yo, por eso os decía, habéis visto la diferencia entre crear la canción por tu cuenta que crearla con el creador de Suno. O sea, cambia radicalmente la cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es cuestión de probar. Imaginemos que una canción, por ejemplo, nos gusta mucho, pues luego tendríamos la opción de publicarla, ¿de acuerdo? Le daríamos a este botón y se publicaría. Por supuesto, podríamos editar detalles de la canción para que públicamente pues se vea pues como queramos. Podemos cambiar la imagen de portada, el título, la letra que aparece en pantalla, etcétera. Pero como digo, esto quizás si queréis un curso de Suno para sacarle el máximo provecho, pues lo podríamos explicar en dicho curso. Si os parece, os voy a enseñar otra canción de la que estoy bastante orgulloso porque me quedó muy bien y es muy bonita. Esta la hice hace ya bastante tiempo y es una canción que hice para hacer un videomontaje de mi perro. Yo tengo un Tekel, un perro salchicha, e hicimos esta canción. Si os parece, yo me voy a poner ahora en un lado para que, acompañado de la canción, veáis el vídeo recopilatorio de momentos que hice, para que así veáis también una posible función de canciones de este estilo, para poder crear vídeos chulos con ella. Venga, vamos con ello. En un rincón del mundo encontré un corazón pequeño, fiel como un rey. Con sus patas cortitas y un largo caminar, un Tekel travieso llegó a mi hogar. Sus ojos me miraron con brillo estelar, como un faro en la noche que invita a soñar. No importa el tamaño, su amor es inmenso. Es un héroe en miniatura, valiente y travieso. Amigo fiel, mi compañero, tu cola mueve el universo entero. Eres mi sol, mi risa, mi paz. Un amor de cuatro patas nunca se irá. Con su ladrido alegre al amanecer, escribe canciones sin saberlo hacer. Hocico curioso, su alma tan pura, un espíritu libre con tanta ternura. Cuando el día es gris, ahí está él, salta y se enrosca como un lazo fiel. En su largo cuerpo tan lleno de vida, guarda secretos, aventuras perdidas. Oh, amigo fiel, mi compañero, tu cola mueve el universo entero. Eres mi sol, mi risa, mi paz. Un amor de cuatro patas nunca se irá. Y cuando el mundo sea Ese es el perro de David. Tú sigues valiente, sigues mi voz. Pequeño gigante, rey del salón, tu amor da calor a mi corazón. Oh amigo fiel, mi compañero,
Eres mi sol, mi risa, mi paz. Un amor de 4 patas nunca se irá. De que el travieso, mi guardián especial. Un cuento de hadas en el mundo real. De 4 patas y un alma sin fin. Eres mi siempre, mi amor canino, mi príncipe al fin. Pues ahí lo tenéis. Esto está creado con... Bueno, no el vídeo, pero la canción está creada con Suno. O sea, es realmente alucinante el potencial que tiene la herramienta. Así que, bueno, yo os la he presentado. Por supuesto, insisto, es una plataforma que tiene suscripción, pero bueno, podéis daros de alta un mes, la probáis, os vais a hinchar a crear canciones y luego os dais de baja hasta que queráis volver a crear canciones. Y ya está. Así que nada, amigos, dejadme en los comentarios si queréis un curso de Suno. Ya sabéis que en la Manzana Mordida Plus estamos subiendo cursos de un montón de cosas. Tenemos cursos de Perplexity, de Final Cut, de foto y vídeo con iPhone, en fin. Hay una infinidad de cursos que ya tenéis completos. Así que echarle un vistazo, lamanzanamordida.com. Y nada, por aquí os dejo otros vídeos recomendados si os habéis quedado con ganas de más. Por mi parte, ya nada más. Nos vemos en próximos vídeos porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.